Fórmulas a utilizar. Vemos las fórmulas que hemos estudiado hasta el momento, las 12 fórmulas de la ley de Ohm y el efecto Joule. Montaje a realizar. Son 3 diodos en serie con 3 resistencias y una fuente de tensión en corriente continua. Imagen del montaje en protoboard. Imágenes en detalle de las 3 resistencias R1, R2 y R3. Resumen del montaje con valores de resistencias. Vemos los 3 circuitos serie, los valores de las resistencias de acuerdo al código colores y al final los valores que vamos a calcular luego de terminar de ver este video. Midiendo voltaje de la fuente DC. Observamos 11.87 voltios. En detalle observen cómo se conecta el circuito, el voltímetro al circuito en paralelo con la fuente. Voltaje de la fuente DC 11.87 voltios. Midiendo voltaje B1. Da 9,51 voltios. Observen dónde se colocan las puntas del multímetro en la opción voltímetro. Voltaje B1 9.51 voltios. Midiendo voltaje B2. La medida da 2.33 voltios. Nuevamente observen dónde se colocan las puntas del multímetro en la opción voltímetro para obtener B2. Voltaje B2 2.33 voltios. Midiendo voltaje B3. Da 9.66 voltios. Observe en dónde se colocan las puntas en voltaje con el multímetro en el circuito electrónico. Voltaje B3 9.66 voltios. Midiendo voltaje B4. El voltaje B4 me da 2.13 voltios. Observen dónde se colocan las puntas del voltímetro en paralelo con el diodo LED. Voltaje B4 2.13 voltios. Midiendo voltaje B5. Da 7.86 voltios. Observe dónde se colocan las puntas del voltímetro para que medir el voltaje de la resistencia R3. Voltaje B5 7.86 voltios. Midiendo voltaje B6. Da 3.73 voltios. Observen las puntas del voltímetro en paralelo con el diodo LED pertinente. Midiendo voltaje B6. Voltaje B6 3.73 voltios. Midiendo corriente total. Observen la conexión en serie entre
el amperímetro y la carga para medir la corriente total. A continuación miraremos el video de dicho montaje. En la primera medida de corriente lo que vamos a tomar es la medida de la corriente total, es decir, la que está pasando por el LED rojo, el LED amarillo y el LED verde. ¿Qué es lo que se va a hacer? Observen que dejamos el selector de multímetro en la opción amperios en corriente continua y colocamos la entrada común siempre en negro común, y la entrada miliamperios, el cable rojo. Entonces con eso mediremos la corriente, primero la corriente total, después la corriente I1, la corriente del diodo rojo, después I2, la corriente del diodo amarillo, y después la corriente I3, la corriente del diodo verde. ¿Cómo se hace? Se desconecta el positivo del circuito, del protoboard, automáticamente se apagarán todos. En ese momento se conecta el rojo, que es la entrada del amperímetro, se conecta en el positivo de la fuente. Observen. Acá. Y el negativo de la fuente pasaría a ser, el negativo del multímetro, pasaría a ser el circuito serie con la entrada de la fuente. Observen. Y al hacer este puente, vemos la corriente en miliamperios, 70.1 miliamperios. Con eso estamos mirando la corriente total. Si fuéramos a medir la corriente en cada uno del circuito, sería de la siguiente manera. Midiendo corriente I1. Observe el montaje en serie en amperímetro con el LED y la resistencia R1. Midiendo voltaje I2. Observe ahora dónde se coloca el amperímetro. Midiendo corriente I3. Observe que ya cambia el amperímetro hacia la raíz en serie con el conjunto resistencia R3 y el diodo verde. A continuación vamos a ver el video de los valores mostrados y medidos con el amperímetro en I1, I2 e I3. De manera rápida vamos a medir las tres corrientes. Primero la corriente I1, que es la corriente del LED rojo. ¿Qué hacemos? Interrumpimos el puente entre el cátodo del LED y el punto negativo y colocamos el positivo, es decir, la punta roja del amperímetro en la salida del diodo. Y con la punta negra hacemos el puente, acá. Observen. En ese momento mide 14.7 miliamperios. Corriente LED rojo, 14.7 miliamperios. Segunda corriente. Restablecemos el servicio. Nuevamente dejamos el LED rojo como estaba. Automáticamente que esté funcionando. Y hacemos la misma tarea con el LED amarillo. Abrimos el LED amarillo y obligamos a que la corriente pase. Primero por la entrada roja del amperímetro y la salida de la corriente. La salida del amperímetro va al retorno, tierra. Observe, 19.1 miliamperios. Soltamos y restablecemos servicio. De la punta amarilla, ahora vamos con la última corriente, la corriente del LED verde. Se puede apreciar que el LED verde es el que mayor intensidad tiene. Vamos a mirar si esa intensidad se refleja en la luminosidad. Conectamos la entrada. La salida del cátodo del diodo lo colocamos a la entrada del amperímetro. La salida del amperímetro hacemos puente con tierra o con neutro. 38.7 miliamperios. Con esto, ahora vamos a proceder a calcular las potencias, la que disipa las resistencias R1, R2, R3 y la potencia que está
consumiendo el diodo rojo para iluminar, el amarillo para iluminar y el verde para iluminar. Observemos acá, en este momento, se puede observar que el diodo verde es el que mayor intensidad lumínica da. Por tanto, está pidiendo mayor corriente. Desconectamos el circuito porque ya no requerimos de hacer ningún tipo de pruebas. Y con eso procedemos a mirar la parte teórica. Valores finales de medición. En la siguiente imagen se muestran los 4 valores de corriente que se tomaron, la corriente total, I1, I2 e I3, que se tomaron en el circuito experimentalmente, y los 7 valores de tensiones tomados, la tensión total, la tensión B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Resultado de la video y lo que se indicó en la anterior presentación. Calculando las potencias parciales y potencia total. Aprovechando el programa de Excel de Microsoft Office, a continuación se va a mostrar un video donde se explica cómo, utilizando las fórmulas 4 y la fórmula 5 que aparecen alrededor de este video, podemos calcular las potencias consumidas por los diodos LEDs y las potencias consumidas por las resistencias. A continuación, esta explicación. Como parte final de este video tutorial, y es lo más importante que hay que tomar acá, es calcular las potencias parciales y la potencia total del circuito. Importante indicar acá que en el momento en que calculemos la potencia que toma cada una de las resistencias, hay que compararlas con las potencias nominales que hemos comprado y que hemos instalado en las resistencias. Por ejemplo, de acuerdo a la imagen que les envié, la resistencia 1, la resistencia 2 tiene una posibilidad de disipar 0.25 vatios, es decir, 250 milivatios. Y la resistencia 3 tiene la capacidad de disipar hasta 500 milivatios. ¿Cómo se calculan las potencias? En primer lugar voy a explicar cómo se calcula típicamente la potencia consumida por los diodos. Y voy a tomar, por ejemplo, el diodo LED rojo. En el LED rojo podemos observar acá en la presente ventana que aparece multiplicar 2.33 por 14,7 miliamperios. ¿Por qué? Porque 2.33 fue el valor que dio el voltaje en el LED rojo una vez el circuito se puso a funcionar, y 14.7 miliamperios es lo que aparece aquí, la corriente que está pasando. Por eso el LED rojo está consumiendo 0,034 vatios, es decir, 34 milivatios. De igual manera, ahora explicaré, y lo haré con la resistencia 3, cómo se calculan las potencias de disipación de esas resistencias. Para ir a resistencia 3, vamos aquí a la parte donde dice R3, 5, significa que utilizaré la fórmula número 5, al igual que la fórmula número 5 fue utilizada cuando expliqué la potencia del LED, y en la fórmula número 5 dice que P es igual a V por I, potencia es igual a voltaje por corriente. Observen acá que yo multipliqué 7.86 voltios multiplicado por la corriente 38.7 dividido entre 1000 es 38.7 miliamperios, que es lo que está pasando por la resistencia en color de la resistencia R3. Eso me da 0,304 vatios, es decir, 304 milivatios. Como indiqué al comienzo, esta resistencia es de 500 milivatios, luego es capaz de disipar la potencia que está pasando por ella. Entonces, la primera manera de trabajarla es utilizando la fórmula 5. Y la segunda manera de trabajarla, cuando conocemos el valor de la resistencia y el valor de la corriente al cuadrado, es utilizando la fórmula número 4. Si se puede observar acá, aquí tengo el valor 38.7 dividido entre 1000, que es la corriente, elevado al cuadrado y multiplicado por el valor de la resistencia, 220 ohmios. Con ese valor, otra manera de calcular la potencia de esa resistencia es utilizando la fórmula 4, dándome
329 milivatios o 3.329 vatios. Con eso se hizo el mismo ejercicio para las otras 4 cargas R1, R2 y los diodos amarillo y verde. No explicaré esa parte porque fue lo que se hizo exactamente. Pregunta final: ¿cómo se obtiene la potencia total del circuito? Hay dos maneras. Una manera es utilizando la fórmula 5, donde se multiplicará voltaje total por corriente total, es decir, 11.87 por 70 miliamperios, dándome un valor total de 0,831 vatio, es decir, 831 milivatios. Observe, en la parte de arriba aparece la operación matemática. Y en la parte de abajo, utilizando la sumatoria de las corrientes, la sumatoria de las potencias parciales, como aparecen, como se midieron uno por uno. Observe, aquí estamos calculando los valores de la potencia total debido a los valores de las cargas. LED rojo, LED amarillo, LED verde y resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, utilizando en caso de las resistencias la fórmula número 4, y nos dio un valor de 0,846 vatios. O la otra manera, lo mismo, sumando los valores de potencias disipadas por los 3 LED y los valores de las potencias disipadas por las 3 resistencias, pero en este caso utilizando la fórmula 5 de valores de resistencia disipados, y nos dio 0,323 vatios, es decir, 323 milivatios. Estos valores son aproximados porque cuando se toman los valores de las resistencias, los voltajes y corrientes, son valores que se toman en un momento determinado y puede ser que esos valores hayan cambiado. Teóricamente se haría colocando 6 multímetros en opción voltímetro y 4 multímetros en opción amperímetro para que tomemos los valores instantáneos. Con ello hemos terminado de explicar cómo se calculan las potencias en un circuito en electrónica. Valores calculados. En la siguiente imagen se muestra los valores de potencia parciales y total del circuito electrónico luego de hacer el montaje y las mediciones. Es importante indicar acá de que cuando hay inconvenientes y hay errores en la colocación en serie de la resistencia que acompañará al diodo LED, las corrientes resultan ser muy altas o muy pequeñas. Para el caso de este ejemplo, el diodo de color verde presentaba bastante luminosidad y se puede observar que la corriente es por encima de 30 miliamperios, corriente ideal para un diodo. Eso puede ocasionar a futuro que el diodo se dañe, se queme de manera el diodo LED se queme más rápidamente que los otros. Entonces, este ejemplo también sirve para darle un valor adecuado a los diodos que vamos a trabajar en un determinado circuito en electrónica. Recordando que la corriente ideal para un diodo puede ser entre 15 y 20 miliamperios. Cuando esa corriente es mayor, puede el diodo dañarse de manera prematura. Con esta parte de la formación queda dado y explicado el tema de cómo se calculan las potencias parciales totales de manera experimental.